Bien, vamos a continuar con nuestra enseñanza, que vendría siendo la parte 6 del nivel 2 de guerra espiritual. Acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 22, verso 31 y 34. Les recuerdo que próximamente, después de guerra espiritual, vamos a dar un curso de sanidad y también vamos a dar un curso de la adoración y la alabanza al Señor, ya que la sanidad es uno de los frutos de la fe y precisamente uno de los frutos de la guerra espiritual. El evangelismo y la sanidad son dos de las bendiciones que vamos a recibir una vez que hayamos hecho la guerra espiritual que Dios nos está mandando hacer. Espero que ya tengan su mapa de la colonia del templo o del lugar donde vayan a hacer guerra, ya sea un hogar, ya sea el templo, algún ministerio, para que estén orando y estén reprendiendo todo espíritu inmundo y puedan preparar la tierra para sembrar. ¿Quién tiene la cita que les pedí? Lucas 22, 31 al 34. Entonces estén pendientes porque vienen cursos muy interesantes como la adoración y la alabanza, y también cursos como sanidad y milagros. ¿Amén? Ok, ¿cuál es? Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bien, entonces ahí podemos ver cómo el enemigo a veces nos pide para zarandearnos. O sea, el enemigo quiere ponerte a prueba, como lo hizo con Job. Si ustedes ven el libro del Job, del siervo Job, también habló con el Señor Satanás y lo pidió para zarandearlo también, para probar su fe, para probar si es capaz de seguir adorando al Señor a pesar de las situaciones adversas, de la muerte de sus hijos, de la pérdida de su ganado, de la pérdida de sus casas. Su misma mujer le decía que maldijera a su Dios y se muriera. Y él decía: como una mujer fatua has hablado. Tenemos mucho que aprender de ese libro, de la fe de Job, de la paciencia de Job, porque a pesar de haberlo perdido todo, nunca halló un despropósito en las cosas de Dios. Quiere decir que cuando vengan pruebas, cuando venga enfermedad, cuando venga pobreza, cuando venga desgracia en nuestros hogares, dice la Biblia que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No es que Él tenga la voluntad de hacernos daño, pero es que a veces Él permite que el enemigo nos zarandee para ver de qué estamos hechos. Las pruebas no son para Él. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe lo que somos capaces de hacer. Él sabe cuánta fe tenemos, cuánta paciencia tenemos. Quien tiene que aprender a conocerse a sí mismo es uno mismo. Saber de qué soy capaz, de qué estoy hecho, cuánto ha crecido mi fe en el Señor, cuánto amo yo al Señor. Yo he rogado por ti, dice el verso 32, para que tu fe no falte. No dijo para que no te pase el daño que te viene, o para que no venga la prueba que te viene. No, el Señor no oró de esa manera. El Señor dijo: yo he rogado por ti que tu fe no falte.
Entonces Dios no nos va a quitar las pruebas. Cuando tú vas a la escuela no oran por ti para que te quiten el examen. Oras para que pases el examen, ¿sí o no? Los que están en la escuela dicen, Padre, ayúdame a pasar el examen. No dicen, Padre, ayúdame a eliminar este examen o a evitar este examen. Pues en la vida pasa igual exactamente. El Señor te dice, cuando voy a orar para que no falte tu fe, no para que pase esta copa de ti. No, eso no está orando el Señor. Jesús mismo dijo, Padre, si fuera posible que esta copa pase de mí, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Sabemos que esas pruebas nos van a hacer crecer en fe, nos van a hacer crecer en paciencia, nos van a hacer crecer en templanza, nos van a hacer crecer en conocimiento. El día de mañana vendrá alguien con una necesidad como la que tú estás pasando ahora y entonces podrás ayudarlo. Tendrás la experiencia para ayudarlo. Es una prueba que vas a haber pasado y entonces podrás decirle a otro, ten fe. Yo la tuve, yo hice esto, yo confié en el Señor, yo leí esta cita, esta palabra me respaldó, esta palabra me levantó. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Pedro, hablaba además Pedro. Por eso no es bueno hablar antes de hacer las cosas. Pedro decía, yo no dudo que en su corazón de Pedro haya el anhelo de haber muerto con Jesús, defendiendo su causa, acompañándolo en su lecho de muerte, pero su realidad humana le ganó, su temor, su falta de fe, y lo negó 3 veces. Es por eso que nunca debemos de anteponernos a las cosas que han de venir. Hay que poner nuestra confianza en Dios y decirle, Señor, ayúdame a no negarte, ayúdame a no desconfiar de ti, ayúdame a permanecer en tu palabra como la vid en el pámpano, como dice el libro de Juan capítulo 15. Tenemos el caso de Pedro, ¿verdad? Lucas 22 del 31 al 34 dice, Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Está en plural. Dice, os ha pedido. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo pidió a Pedro, pidió a todos los apóstoles. ¿Por qué lo permitió el Señor? Porque son pruebas que tenemos. Es como si yo te digo, no voy a dejar que te pegue este muchacho, pero el día de mañana yo no voy a estar contigo. El día que vayas a trabajar o a la escuela, yo no voy a poder estarte cuidando minuto a minuto y a lo mejor alguien te quiere pegar y tendrás que aprender a defenderte. De la misma manera el Señor a veces permite que pasemos una prueba para que aprendamos cómo actuar, para que aprendamos a defendernos. Había pedido para zarandear a todos los discípulos, pues los términos os ha pedido para zarandearos no es singular, es plural. Zarandearos es plural y os ha pedido, os es plural. No dice te ha pedido para zarandearte, dice os ha pedido para zarandearos. Es decir, la intención del diablo era zarandear a todos. Pero el más comprometido era Pedro, pues era el único que había hecho confesión pública de su fe. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y confesamos nuestra fe en Cristo, vienen problemas, vienen ataques, viene gente que te quiere desanimar. ¿Por qué? Porque hiciste una confesión de fe públicamente. Les dijiste, yo quiero aceptar al Señor. Porque cuando te bautizas das testimonio de tu fe, de tu entrega, de tu convicción al Señor Jesucristo. Vienen pruebas. El modelo de Jesús, si tú lo ves en el libro de Lucas capítulo 4, vas a ver cómo Él, después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto para ser probado por el diablo, tentado por el diablo. Después de que fue tentado, Él ayunó en ese tiempo. ¿Para qué? Para resistir las tentaciones y para resistir las pruebas. Después del ayuno, Él usó la palabra para defenderse y venció al enemigo. Ese es el modelo que tú tienes que seguir en este tiempo. Tú confiesas al Señor como tu único Salvador, como tu Rey, como tu Dios, y va a venir el diablo a quererte tentar.
a quererte alejar, a quererte desanimar, a querer poner tropiezo. El mismo modelo que usó con Jesús lo va a usar contigo. En el momento de la verdad, este espíritu de cobardía hizo presa de Pedro y negó al Señor. Tú debes de tener siempre el valor de confesar al Señor a pesar de lo que sea. Vendrán tiempos de persecución y dirán: adoras a Satanás o te mato. Si no niegas a Jesús, te voy a decapitar. Y muchos, si no se van en el arrebatamiento, tendrán que tener el valor para confesar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso en el libro de Apocalipsis nos enseña que el que permanezca hasta el fin, este será salvo. El que no permanezca, el que claudique, el que se eche para atrás, eso se llama apostasía. Aquel que niega a Jesús por temor o por conveniencia o por lo que sea, dice la palabra: si tú me negares, yo también te negaré. Mas si tú no eres fiel, yo siempre seré fiel. Tenemos que prepararnos en ayuno y oración, ya que hay personas que son utilizadas por el enemigo intentando hacer caer los ministerios. Escúchame bien. Recordemos que el diablo prefiere apuntar a un pastor que a miles de creyentes, pues si logra que el pastor caiga, los miles caerán por sí solos. Hemos ministrado casos donde, fíjate, esto es importante, pastor, yo sé que hay pastores que están viendo estas enseñanzas, ministros, obreros, evangelistas. Ustedes tienen más compromiso todavía de vivir en santidad, de orar, de ayunar, para que no caigan en tentación. La oración del Señor, el modelo de oración que enseñó a sus discípulos, dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, dice: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas. Y ahí, esto es bien importante que tú lo tengas claro. Ese modelo lo debes de seguir día con día. Perdona nuestras ofensas. ¿Para qué? Para que el enemigo no encuentre puertas abiertas y pueda entrar a destruir tu hogar, tu economía, tu matrimonio. Perdona nuestras ofensas como también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Tú también debes perdonar. Esto es clave para la liberación. Esto es clave para permanecer bien parados enfrente del enemigo. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Y ahí es lo que precisamente quiso hacer Satanás con Jesucristo. Hacerlo caer en tentación, cosa que no logró. Y espero que no lo logre contigo tampoco. Por eso debes orar ese modelo de oración. No me dejes caer en tentación, mas líbrame de todo mal. Líbranos, Señor, de todo mal, pero sobre todo de la tentación, porque esa es la puerta por la que entra el mal. Por eso Jesús antepuso: ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación. Ahí cerró la puerta. Después dice: no me dejes caer en tentación. ¿Para qué? Para no volverla a abrir la puerta y que entre el enemigo. Y luego dice: líbranos de todo mal. Entonces necesitan entender el modelo que usó Jesús, porque es el mismo modelo con el que el enemigo te va a atacar a ti. Ya confesó su fe delante de muchos, se bautizó, pues ahora voy a ir a tentarlo. A los que se van a bautizar este domingo, yo les recomiendo que estén en santidad, que estén en oración. Después del bautismo van a venir pruebas. Es un modelo bíblico. Hay personas que son utilizadas por el enemigo intentando hacer caer a los ministros. Recordemos que el diablo prefiere apuntar a un pastor que a miles de creyentes. Hemos ministrado casos donde mujeres poseídas por un espíritu sexual, en este caso puede ser Asmodeo, Lilith, Jezabel, que son demonios que seducen a los siervos o seducen a los hombres para hacerlos caer, como hicieron caer a Sansón, como hicieron caer a David, como hicieron caer a Salomón. Destruyeron sus promesas de parte de Dios. Dios tuvo misericordia de ellos, pero las promesas que les había dado las perdieron. Por ejemplo, David le había sido encargada la reconstrucción del templo y perdió ese privilegio. ¿Por qué? Por haber caído con Betsabé.
Sansón era un hombre fuerte, ungido por Dios, perdió su vista, perdió su fuerza. ¿Por quién? Por Dalila. Varón de Dios, ten cuidado con las mujeres, porque el enemigo va a usar mujeres para seducirte, para hacerte caer en pecado, para quitarte tus privilegios. Mantente en obediencia a la palabra, mantente en santidad, en oración, para que el enemigo no venga a traer tentación a tu vida. Debemos comprender lo que dicen con una convicción profunda. Ellas en realidad creen que es así, porque en su mente hay mujeres que creen que el pastor los seduce desde el púlpito, que está mandando mensajes ocultos de seducción, pero eso es un demonio que las engaña. Recordemos además lo que dice la palabra en Romanos 1, hablando de mentes depravadas y corrompidas que no les importa perjudicar a quien sea con tal de cumplir sus propósitos. Entonces, amado hermano, no vengas a la iglesia pensando en seducir o ser seducido. La iglesia no es para eso. No vengas a la iglesia, mujer, pensando en provocar a los hombres o al pastor, o desde tu forma de vestir tienes que venir de forma correcta a la iglesia, para no provocar sensualidad ni nada de eso que pueda hacer caer a alguien en pecado. Mantener tu distancia con los hermanos, con respeto. No digo que no se hablen, que no se lleven, simplemente digo que debe haber distancia y respeto en las actitudes entre hermanos y hermanas. El chisme es un espíritu que se mueve en las iglesias como una poderosa arma de Satanás, y la mayoría de las veces los pastores tratamos con él como si fuera una travesura. O sea, no le damos su debida importancia. Nos prendemos a veces en comentarios que no deberíamos hacer. Por eso vamos a tratarlo de la siguiente manera. El chisme derroca gobiernos, destruye matrimonios, anula carreras, causa pesadillas e indigestión, produce amargura, genera sospecha, hace que la gente inocente llore. Aquí hemos sufrido gente que no nos quiere, que va y le chismea a los hermanos mal de mí, mal de mi esposa, y provoca pleitos, repudio, rechazo. Es un veneno mortal que el Señor reprende a ese demonio de chisme. Y a las personas que son influenciadas de esa manera también. ¿Por qué? Porque se dejan gobernar por ese demonio. Entonces, antes de repetir una historia, pregúntate, primero, ¿es verdad? ¿Es justo? ¿Es necesario que yo esté escuchando esto? ¿Beneficia a alguien que yo corra la voz de algo que ni siquiera sé si es real? Si no es así, no lo repitas, amado hermano o hermana. La guerra espiritual a través de la alabanza, para poder ganar o llevar una guerra espiritual a través de la alabanza, es necesario considerar primero los términos alabanza, guerra y espíritu. Es la acción de exaltar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos. Acompáñame al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Dice de la siguiente manera. ¿Siete qué? Capítulo 7, verso 6. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio y los levitas con los instrumentos de música de Jehová. Escúchame bien, esto es muy importante. Voy a dar todo un curso de alabanza y adoración, pero este es como la introducción a ese tema. Con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová. ¿Para qué hizo David los instrumentos? Para alabar a Jehová, no para alabar a la mujer, no para alabar al caballo, no para alabar a un narcotraficante, no para hablar de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la música. Los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre,
Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba de pie. Fíjense la solemnidad con la que se hacía la alabanza, lo importante que es. La alabanza no es para que se enriquezca un cantante cristiano. La alabanza no es para que se haga famoso un hermano salmista. La alabanza no es sino para lo siguiente. Salmo 40, versículo 3. Puso luego cántico en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando vea la gente cómo alabamos al Señor, cómo respetamos a Dios, cómo glorificamos su nombre con el verdadero sentido de la alabanza, muchos confiarán en el Señor. Salmo 95 del 1 al 2 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, porque aquí danzamos y aplaudimos. En muchas congregaciones dicen que eso no es bíblico. Sí es bíblico y te lo voy a enseñar. Estas iglesias son legalistas, hacen leyes de hombres en lugar de seguir las leyes de Dios. Ese es el legalismo. Creen que por sus hechos o dejar de hacer ciertos hechos se van a salvar. Eso es legalismo. Eso no lo enseña el Señor. Cantemos con júbilo. ¿Qué es júbilo? Alegría. Canta, danza. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamándole con cánticos. Salmo 149 del 1 al 3. Les repito, esta es la introducción a un tema y a un curso que vamos a dar completo de alabanza y adoración. No creas que es tan sencillo. Hay un varón de Dios que hizo un disco hermoso y lo voy a compartir con ustedes. Lo primer consejo que le dije: David no cantó para enriquecerse, ni para hacer conciertos, ni para hacerse famoso. David danzó y cantó para alabar y honrar el nombre de Dios. Así es que si tú tocas en un grupo de alabanza de tu iglesia, deja de pensar en enriquecerte, como muchos falsos salmistas se han enriquecido y se han hecho famosos cobrando grandes cantidades por cantar. ¿Te imaginas a David cobrando por tocar la alabanza? ¿Tú te lo imaginas? Claro que no. Entonces, ¿por qué el día de hoy los salmistas se ponen precio, se prostituyen con un don que ni siquiera les pertenece? Es un don de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿En dónde? En la congregación. No dice en un concierto en el auditorio, ¿verdad? Dice en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. ¿Con qué? Con danza. Entonces, ¿está mal que yo le dance al Señor? No. Claro que no. Para aquellos que dicen que eso es de la carne, entonces no conocen la palabra. Quien está en la carne son ellos. Dice: alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, a él canten. Salmo 150 del 1 al 6. Alabad a Dios en su santuario. ¿En dónde se alaba a Dios? En su santuario. No en un teatro, no en un estadio, a menos que sea un culto de adoración donde se reúna mucha gente y no quepan en un santuario. Se convierte eso en un santuario siempre y cuando no prostituyan la alabanza de Dios, o sea, no vendan el don que Dios les regaló para ministrarlo. Alábenle en la magnificencia de su firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle al son de bocina. A ver, para los que dicen que no debe de ser la alabanza ruidosa y estruendosa, otro legalista y religioso, con bocinas, ahí están las bocinas.
son estruendosas. Sí, ya sé, en ese tiempo no existían este tipo de bocinas, eran otro tipo, pero es lo mismo. Es un instrumento que se usa para amplificar el sonido. Alabadle con salterio y arpa. Obviamente en ese tiempo pues no había teclados. Entonces no quiere decir que el día de hoy tengas que tocar la alabanza con arpa. ¿Por qué? Porque en estos tiempos pues ya no se usa el arpa. Sí se usa, hay quien la sabe tocar, pero también se usa en otros instrumentos. El teclado puede tener una, ¿cómo se llama? El sonido del arpa, de la guitarra, etcétera, etcétera. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero, danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes. Para aquellos que dicen que no debes tocar una batería en el templo, ese es un símbolo, un címbalo resonante, algo que resuena mucho. Alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Esta es la introducción para el siguiente tema. Quiero que estés pendiente porque es parte de la guerra espiritual. No cantamos para nosotros, ni para deleitar nuestra carne. Cantamos para alabar al Señor, para derribar muros, para romper fortalezas, para hacer huir a los demonios, para exaltar el nombre de nuestro Dios, para invocar el nombre de nuestro Dios, para que se haga acto de presencia, como dice su palabra, que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Te dejo la introducción del siguiente tema para que veas lo importante que debe ser la alabanza y la adoración en la congregación cristiana. Espero que esto te haya sido de edificación. Nos vemos en la próxima emisión. Vamos a entrar al tema de la música y la danza. Y te esperamos con mucho gusto en esta serie nueva que vamos a empezar. Que Dios te bendiga.